Hola a todos, hoy vamos a hablar de diabetes mellitus. Para hablar de la diabetes mellitus vamos a dividir esta charlita en dos partes. La primera parte vamos a ver los referentes de diabetes en sí y en una segunda vamos a hablar de tratamiento. Tener en cuenta que nos vamos a guiar en estas guías, que son las guías de la ADA de este año, del 2022, para charlar al respecto de la diabetes, porque tienen algunos cambios que son importantes y que vale la pena mencionarlos. Así que bueno, nada, vamos a empezar por lo que es la definición. La definición de diabetes cambió, ¿no? La definición de diabetes ahora es un concepto un poco más amplio y se lo interpreta como un conjunto de enfermedades del metabolismo de los hidratos de carbono que se caracterizan por la hiperglucemia. O sea que ya no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades. La hiperglucemia es uno de los datos y que se suele dar a partir de dos alteraciones que suelen estar las dos siempre presentes, es una díada, o sea que van juntas, y que son, por un lado, la resistencia a la insulina, la resistencia de los tejidos periféricos a la insulina, y el déficit de insulina, esto es el hipoinsulinismo. O sea, tenemos poca insulina y encima no la podemos utilizar correctamente. Tener en cuenta que la diabetes es una de las emergencias globales más importantes y con más crecimiento de este último siglo. Y más o menos se estableció que de 1 a 3 adultos que tienen diabetes no conocen que la tienen, lo cual aumenta mucho más los números. El gasto directo en salud, creo que era $1 trillón, que no sé ni cuánto es eso, el estimado por año, y parece que para el 2030 eso se va a triplicar. O sea, una bestialidad de plata que no tengo idea cuánto será. Así que eso tener en cuenta. También el poder adquisitivo tiene mucho que ver con la incidencia de la diabetes en una región. Ya se vio que en regiones de altos ingresos la diabetes es mucho mayor, quizás dada por la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 que la relacionamos mucho también con lo que es el consumo, ¿no? Y el consumo de ultraprocesados y la obesidad, digamos, la industrialización. El crecimiento de la diabetes, este crecimiento exponencial, es uno de los factores más preocupantes, ¿no? Sudamérica no es ajeno a esto, fíjense que tenemos el tercer puesto, cuarto puesto, nos gana África por goleada. Fíjense que tiene un crecimiento anual de un 134%, pero en el crecimiento global no estamos tan lejos, o sea, casi la mitad de la población de diabetes o sea, vamos a aumentar en un año la mitad de los que ya tenemos, lo cual no parece tanto, pero estamos hablando de que si tenemos 32 millones y son 16 millones de pacientes nuevos a final del año, ¿no? Una bestialidad. No ocupamos el top 10 de los países, por fin, ¿no? No ocupamos el top 10 de los peores, que esto se lo lleva China, porque han tenido un número de crecimiento importantísimo. Pero bueno, no creo que pase mucho tiempo sin que estemos. Las estimaciones del 2045 va a seguir ganando China, pero creo que nosotros vamos a aparecer en algún momento, quizás por por el creciente número que tenemos, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta que este crecimiento puede deberse a múltiples cosas, quizás, o a la mejor adherencia de criterios diagnósticos, ¿no? O el aumento marcado que hay, sí, en diabéticos tipo 2. Fíjense que en 2021 se estimó que, yo estos números los tengo anotados porque si no, no hay chance, me lo acuerdo, pero más o menos se estimó que 537 millones de personas tienen diabetes. Y para el 2030, 643. Y para el 2045, 783. Una bestialidad, ¿no? Eh, pero bueno, de estos pacientes hay que tener en cuenta que más o menos un 15 o un 35% se van a morir por causas relacionadas a diabetes. O sea que la mortalidad, a medida que la incidencia, a medida que aumenta, se lleva consigo la mortalidad también. Los niños y adolescentes está aumentando el diagnóstico progresivamente también, lo cual no era muy frecuente, de diabéticos tipo 1, que cosa que ya podemos ver nosotros en la calle, cada vez más chicos con bomba de insulina dando vueltas, ¿no? Y de los embarazos, 1 de cada 6 hay hiperglucemia, no siempre con criterios de diagnóstico de diabetes gestacional, pero 1 de cada 6 embarazadas van a tener hiperglucemia y de estas, más o menos, de esta 1 de cada 6, más o menos
creo que eran una de cada cuatro, una de cada tres, perdón, van a tener diabetes gestacional. Pero bueno, nada, el aumento, una locura, en cuanto a prevalencia también, y esto quizás se deba por el aumento de la prevalencia en diabetes tipo 2, ¿no? Que es la más frecuente de las diabetes. En cuanto al sexo, el sexo mejor dicho, la diabetes se relaciona más con hombres adultos y de alto poder adquisitivo, comenzando como la escalada a partir de los 45, ¿no? Siempre mayor en áreas urbanas, con esta relación que tiene con consumo ultraprocesados y demás, y muy baja la incidencia en niños prepúberes de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es esencialmente del adulto y se relaciona con hábitos. Y como para ir terminando con toda esta parte, la prevalencia en nuestro medio, fíjense, nosotros somos este SACA, que es South American, Caribbean, no sé cómo es. Fíjense que podríamos estar peor, ¿no? Porque tiene la prevalencia es de más o menos un 5%, pero igual sigue siendo un montón, porque en números concretos estamos hablando de 32 millones de personas y media que tienen diabetes para el 2021, ocupando el cuarto puesto en nuestro país con 1,5 de adultos con diabetes, ya sea tipo 1 y tipo 2. Ahí arriba tienen los highlights de lo que es la epidemiología en nuestra región, que nuestra región ocupa todo esto. Y para cerrar con este tema, la cuestión de la mortalidad. La mortalidad, crecimiento, es la patología que más ha crecido en cuanto a mortalidad en los últimos 10 años, ni hablar de la asociación con COVID. Y en esto, en realidad, lo que se ha hecho es una comparativa, hay 2 o 3 trabajos, una comparativa entre COVID, eh, poder adquisitivo de una región y, y prevalencia de diabetes en dicha región. Vieron que las 3 fueron en alza de la misma manera, así que hay mucho trabajo ongoing, o sea que están pasando ahora, que están relacionando directamente la diabetes con la mortalidad en COVID. O sea que no hay una relación directa entre COVID y diabetes y mortalidad. No es que todos los diabéticos se van a morir más por tener COVID, pero porque no hay trabajos que lo avalen, pero sí se vio que mucho COVID grave está relacionado con COVID grave, ¿no? Y con mortalidad. Así que podemos establecerlo como un factor de riesgo para mala evolución en COVID. Bien, vamos a hablar ahora de la fisiopatogenia de la diabetes en sí, que para esto vamos a tener que dividir en fisiopatogenia dos cosas. Por un lado, la fisiopatogenia de las complicaciones de la diabetes, eh, y por otro lado, la fisiopatogenia de la diabetes per se. Nos vamos a centrar más en la fisiopatogenia de la diabetes per se. Dos palabritas en cuanto a las complicaciones de la diabetes. La complicación de la diabetes, en cuanto a fisiopatogenia, recuerden, tenemos agudas o crónicas. Dentro de las agudas, la cetoacidosis diabética, la hipoglucemia, que también se suele dar producto del tratamiento, y los estados hiperglucémicos hiperosmolares. Y dentro de las crónicas, las alteraciones microvasculares, las macrovasculares y el aumento del riesgo cardiovascular. Las complicaciones agudas suelen ser secundarias a trastornos del medio interno, en primera instancia, ya sea por pérdida de agua, que eso se da más en los estados hiperosmolares, con deshidratación intracelular, y todos los síntomas derivados de esto. Y por otro lado, los desequilibrios del equilibrio ácido-base, las alteraciones del equilibrio ácido-base, que son la fisiopatogenia de la cetoacidosis diabética, y que es esto lo que le da síntomas a este tipo de pacientes. En cuanto a las complicaciones crónicas, bueno, básicamente se dan por hiperglucemia sostenida en el tiempo. Esta hiperglucemia sostenida en el tiempo agota muchas vías de uso de esa glucemia, y esta glucemia, algo hay que hacer con el azúcar si no la podemos usar correctamente. ¿Y qué hacemos con el azúcar? O lo depositamos directamente en tejidos, lo cual da daño directo, sobre todo directo a nivel mitocondrial, o formamos compuestos para tratar de que no se deposite tanto, que son productos de glicación intermedio, que al final peor el remedio que una enfermedad porque son radicales libres básicamente, o generamos algunos azúcares que no son absorbibles como depósito
que son depósitos patológicos, que por ejemplo el sorbitol. El sorbitol está muy relacionado con las golosinas, con los chupetines, o sea que se puede encontrar mucho ahí. Tener en cuenta que son azúcares no absorbibles y que no generan básicamente energía porque no entran en el ciclo de Krebs, que cuando no absorbibles, no degradables, perdón. Sí los absorbemos, pero no los podemos degradar. O sea que quedan ahí dando vueltas, generan estrés oxidativo, generan daño endotelial con la consiguiente retinopatía, nefropatía o neuropatía, o el aumento del daño cardiovascular, que el aumento del daño cardiovascular incluye el aumento de los accidentes cerebrovasculares, el accidente del infarto agudo de miocardio o la enfermedad coronaria y la arteriopatía periférica. Las entidades fisiopatogénicas de las diabetes son 4. Esto ha ido cambiando en el transcurso de los años, ¿no? Pero lo último que nos recomiendan es distinguir en estas 4 entidades. En la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional, los tipos específicos de diabetes. La diabetes tipo 1 se ve especialmente o básicamente por destrucción de la célula beta del islote de Langerhans, y que es de etiología autoinmune, lo cual lleva, ya sea antes o después, a déficit absoluto de insulina, por lo cual requieren insulinoterapia o desde el primer momento, o en el caso de lo que antes se conocía como diabetes LADA, que ahora están allá adentro, que es la diabetes autoinmune del adulto, o la diabetes latente autoinmune del adulto. En el caso de la SLADA, suele ser de etiología autoinmune. Esta autoinmunidad ataca directamente los islotes del páncreas, de las células de Langerhans, de células beta, pero se da de manera progresiva. O sea que estos pacientes tienen diabetes tipo 1 porque tienen autoinmunidad contra la célula beta, pero se van a desarrollar a lo largo del tiempo. O sea que no van a necesitar insulina de entrada, ¿no? Pero sí un control estrecho para ver en qué momento la van a necesitar, porque la van a necesitar eventualmente. Es más frecuente que pase en niños, pero puede pasar en adultos, por eso se llama diabetes latente del adulto, o LADA, les repito, que está metida acá dentro de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 se da por una pérdida progresiva de células beta, usualmente en un trasfondo de resistencia a la insulina. Ya vamos a ver qué nos referimos con esto, pero son signos clínicos de que esta insulina no está dando el efecto metabólico que estamos buscando en un paciente y de manera más crónica, ¿no? La diabetes gestacional se diagnostica a partir del segundo o tercer trimestre, que es bastante difícil de distinguir entre lo que es la diabetes crónica, que pasa en embarazo. Digamos, hay personas embarazadas que tienen diabetes de siempre, nunca se la diagnosticamos, se la diagnosticamos dentro de su gestación. Tener en cuenta que si la diabetes es producto de la, sí, es producto de la gestación, o sea que es el embarazo que está produciendo la diabetes, eso se llama diabetes gestacional. Y si ya tenemos diabetes previa, eso lo diagnosticaríamos o antes del embarazo o durante el primer trimestre o cuando ya la gestación se resolvió. Esto es lo similar como la preeclampsia, digamos. O sea que si tenemos después del embarazo, esto es porque la paciente es diabética y quizás se lo tenía de antes. Si lo tenemos durante el primer trimestre, también lo más probable lo tenga de antes. ¿Por qué esta diferencia entre el trimestre? Bueno, al parecer la fisiopatogenia no es placentaria, ¿no? Pero bueno, tampoco está muy claro. Y por último, los tipos específicos son lo que se llaman las diabetes monogénicas. Las diabetes monogénicas son diabetes en las cuales también suele estar mediado por autoinmunidad. La diferencia de la diabetes tipo 1 no es contra el islote, sino contra algunas particularidades, ¿no? Contra algunas cuestiones específicas. Acá van incluidas las que son las MODY, que son esto que les digo, que son los síndromes monogénicos, que antes se llamaba como MODY, se los clasificaba aparte, pero son las Maturity Onset Diabetes of the Young, en las cuales esto es una diabetes que siempre tuvimos también, contra otra cosa que no es el islote, por ejemplo, contra, no sé, el receptor de insulina, por ejemplo, o contra alguna enzima, ahí tienen algunas, que son las más frecuentes, pero que durante la niñez no se manifestó y se manifiesta en la adultez. Por eso se llama
diabetes del niño, de inicio en el adulto, maturity onset, diabetes of the young. Pero no solamente son estas las causas de los tipos específicos que ya vamos a ver en un ratito. Entonces, para concluir así la generalidad, la diabetes tipo 1 es la que está mediada por autoinmunidad contra los islotes. Fíjense, ahí tienen las... cuando podemos detectar la autoinmunidad, pero puede ser que no la detectemos, va a seguir siendo una diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es poligénica, que quiere decir que se debe a múltiples factores y que es una pérdida progresiva de la secreción de insulina. No es un ataque directo contra la célula beta, sino es un ataque metabólico y que por lo general tiene agregación familiar, no así la diabetes tipo 1, tiene agregación familiar, o sea que podemos tener mamá, papá diabéticos y tener una diabetes tipo 2. La diabetes gestacional la diagnosticada a partir del segundo o tercer trimestre del embarazo y que la causa es placentaria, entonces se resuelve con el embarazo y los tipos específicos, dentro de los cuales tenemos algunos que pasamos a continuación, como puede sacárnoslo del sistema, ¿no? No son los más frecuentes, pero son los que tendríamos que ir a buscar porque somos los que podemos detectar la causa. Los tipos específicos de diabetes son, por un lado, o todas aquellas causas que no se pueden clasificar en otro lado, o cuando tenemos enfermedades pancreáticas. Por ejemplo, las enfermedades pancreáticas glandulares, las pancreatitis o las post-DPC o duodenopancreatectomías, que cada vez hay más pacientes sometidos a duodenopancreatectomías por cánceres de páncreas, que la verdad es que las técnicas quirúrgicas están cada vez mejor. Fíjense, ahí tiene un dibujito como le sacan el páncreas a un paciente, le jalan más que la cola. Pero esto puede producir una diabetes secundaria que va clasificado acá adentro. Hay otras enfermedades que son secundarias a la secreción inadecuada de hormonas contrarreguladoras en algunos desórdenes endocrinológicos, como en el Cushing. Recuerden que ahí los corticosteroides, los glucocorticoides están en alza, por lo cual la hiperglucemia es regla. Puede haber una diabetes secundaria, como si fuera una diabetes tipo 2. Las inducidas por drogas, porque hay drogas que pueden destruir directamente la insulina, pueden destruir el islote o pueden aumentar la resistencia a la insulina. Cada vez se describen más drogas, sobre todo lo que son inhibidores de la recaptación de serotonina, que se usan en algunos cuadros de ansiedad o algunos cuadros psiquiátricos. Hay infecciones virales que producen destrucción de los islotes de Langerhans. Acá vamos a empezar a meter al COVID, porque cada vez estamos viendo más pacientes con COVID. Ni hablar de la secundaria drogas que producen hiperglucemia. Por ejemplo, los glucocorticoides que le damos nosotros a los pacientes internados, por ejemplo, en el COVID, que necesitaban dexametasona, los que tenían insuficiencia respiratoria, y todos andaban con diabetes. Yo realmente no tengo experiencia en consultorios ahora post-COVID, digamos, pero sí sé que, porque yo hago terapia intensiva, sí hemos visto muchísima diabetes secundaria por los corticoides que nosotros le damos, la vemos usualmente, pero en el COVID fue una bestialidad. Pero no sé en qué si hay alza, digamos, de el paciente que mandamos a la casa después que estuvo grave y que persistió con diabetes, ¿no? Todo nos hace suponer que sí. Las MODI, como hablamos antes, las MODI son estas Maturity Onset Diabetes of the Young, en las cuales existe un anticuerpo contra algún componente, puede ser antiinsulina, puede ser contra el receptor de insulina, puede ser con alguna, antes se le decía de las vías secundarias, porque puede ser, recuerden que cuando la insulina se adhiere al receptor, ese es un primer mensajero, tiene segundos mensajeros que van a hacer todas las actividades intracitoplasmáticas y toda la cuestión metabólica. Muchas de las MODI son un anticuerpo contra alguna de estas partes de segundos mensajeros. Por eso también se las decía como diabetes segundo mensajero específica. Pero bueno, tener en cuenta que no son contra el islote, ¿no? Son contra todo lo que viene después, contra la insulina, contra el receptor, contra los segundos mensajeros. ¿Cuál es la característica de las MODI? Es que es un solo gen. ¿Qué quiere decir? Que es contra una sola cosa. ¿Cuál es y por eso los hace como que tienen agregación familiar. Entonces, si nosotros tenemos síndrome genético, por ejemplo, esto se llama, las chiquitas que tienen ahí abajo, se llama síndrome de Wolfram, que es sordera, ceguera, trastornos madurativos y diabetes, se asocia mucho a una MODI, o el Prader-Willi, que es el gordito feliz. Pero bueno, tener en cuenta que cuando tenemos estas cosas y nos hacen sospechar un MODI,
tendremos que darle consejo genético a la familia por un lado y después ir a estudiar el anticuerpo. El anticuerpo, los anticuerpos más frecuentes que suelen estudiar son el cuadrito verde, acá arriba, no vamos a perder tiempo en eso, pero tener en cuenta que las MODY tienen agregación familiar porque es un solo gen que se transmite. Y la diabetes tipo 2 también tiene agregación familiar porque son múltiples genes, por ejemplo, el gen de la obesidad, del hambre, ¿no? Pero son múltiples cosas que se afectan eh, y tienen más que ver con una agregación social también, pero tienen agregación genética. Por eso la diabetes tipo 2 se le dice poligénica y a este se le dice monogénicas. La diabetes tipo 1 no suele tener agregación familiar y no se da de manera, o sea, si tengo un papá, un abuelo y un tío con diabetes, yo no voy a sospechar que tenga diabetes tipo 1. Lo más probable es o tengo diabetes tipo 2 o tengo un MODY. Tener eso en cuenta que es muy importante. En cuanto a la diabetes gestacional, los síntomas clásicos suelen ser bastante difíciles de distinguir con respecto a aquellos, ¿no?, que se derivan del embarazo mismo, por lo cual en estas pacientes el diagnóstico tiene que ser persecuta, digamos. Fíjense, por eso las controlamos tanto a las embarazadas. La fisiopatología es muy compleja, pero tener en cuenta que son cambios propios del embarazo que dan sensibilidad a la insulina mucho menor, ¿no? O sea, que dan una resistencia periférica a la insulina. Eh, pero bueno, baja mucho después del segundo trimestre. Durante el primer trimestre, la verdad que el tejido de los pacientes es muy sensible a la insulina, pero a medida que cursamos el embarazo, ya esta sensibilidad va cayendo y va aumentando la resistencia. Esto hace también que las células beta eh, tenga que tener cambios adaptativos. Esto también secundario a mediadores inflamatorios crónicos y a la caída de lo que es el lactógeno placentario, perdón, el aumento de lo que es el lactógeno placentario y alguna que otra hormona. Estas embarazadas, tener en cuenta que pueden presentar macrosomía con aumento del riesgo durante el embarazo, ¿no? Y también complicaciones durante el parto. Por eso es muy importante que en las embarazadas se lo diagnostiquemos lo más precoz posible. Ya hablando de las que nos importan más que nada, la diabetes tipo 1, como dijimos, bueno, esta se da esencialmente por un déficit absoluto de insulina que requiere precozmente reemplazo, excepto, como ya hablamos, en las que son las LADA, en las cuales se va instaurando progresivamente y que podemos tener tratamiento higiénico dietético, digamos, pero esto se da, fíjense, en un 2 a 12% de las diabetes tipo 1 totales. No es una enfermedad que sea previsible, prevenible, mejor dicho, o sea que no podemos dar elementos para que no se desarrolle, aún las LADA se van a terminar desarrollando y es un dominó que cae. Pero bueno, la verdad que no es mucho el porcentaje de LADA que no van a necesitar insulina de entrada, ¿no? Corresponde al 5 al 10% de adultos, fíjense que no es la diabetes más frecuente. Y por lo general, cuando se da en adultos, son mucho más sintomáticos que en niños y por lo general, eh, tienen enfermedad renal al momento del diagnóstico o se manifiestan como cetoacidosis diabética. Fíjense que el 25% va a tener enfermedad renal al momento del diagnóstico y esto es porque en los adultos es más frecuente que en los niños. Y se caracteriza esencialmente por albuminuria, ¿no?, que es precoz. O sea, primero aparece la albuminuria y después la nefropatía diabética, pero el hecho de tener albuminuria ya es uno de los criterios para pensar en enfermedad renal por diabetes. ¿Qué más le iba a decir? Frecuentemente se den etapas. Estas etapas inicialmente tiene tres, ¿no? Tiene tres estadios. En un primer estadio vamos a ver que, obviamente siempre la autoinmunidad como fisiopatogenia, pero vamos a ver que en una primera etapa no tiene síntomas el paciente, está normoglucémico, pero va a tener autoanticuerpos múltiples contra el islote, contra la insulina, contra la pared del islote, contra las células beta, pero no va a tener síntomas ni va a tener alteraciones en la glucemia. Estos pacientes se dice que son diabéticos tipo 1 presintomáticos y es lo característico de las LADA.
En un estadio 2 ya empiezan a aparecer algunos síntomas de disglicemia, perdón, no, algunas cuestiones de disglicemia. No tiene síntomas el paciente, que los síntomas más frecuentes, la poliuria, la polifagia y la polidipsia, ahí ya vamos a ver. No tiene síntomas el paciente, pero ya empiezan a aparecer algunas alteraciones en las pruebas, ya sea en la prueba oral de tolerancia a la glucosa o en lo que es la glucemia en ayunas, pero sí da algunas alteraciones en la hemoglobina glicosilada y con esta multiplicidad de autoanticuerpos todavía que persisten. O sea que ya aparecen trastornos en la glucemia sin síntomas. Y en el estadio 3 ya es una hipoglucemia muy marcada, en la cual ya presenta síntomas y por lo general lo diagnosticamos con una glucemia al azar, ¿no? Fíjense, acá es lo mismo, pero esto es como si fuera una alada, ¿no? Pero tener en cuenta que la autoinmunidad siempre presente y los síntomas es lo último que aparece. Entonces, cuando aparecen síntomas de diabetes en el diabético tipo 1, ya la enfermedad no solamente está instaurada, sino que tiene un impacto mucho mayor. ¿Cuáles son los síntomas eh, de, de diabetes descompensada? ¿Qué es diabetes descompensada? Cuando la glucemia es mucho mayor de la que podemos manejar, ya sea por tratamiento o por el remanente de páncreas que tenemos, de función pancreática. Por lo general son pacientes de bajo peso. Recuerden que la insulina es una hormona anabólica, entonces genera nada, básicamente trastornos a nivel lipogénico y demás. Y al faltar esto, eso genera esos trastornos, perdón, y es un paciente que obviamente vamos a estar enflaquecidos, ¿no? Sobre todo mientras más crónico. No siempre vamos a tener respiración de Kussmaul, vamos a tener un abdomen agudo o vamos a tener poliuria, polifagia, polidipsia, pero sí son síntomas que nos hablan de diabetes descompensada y tenemos que estar al tanto de esto. ¿Qué hacemos una vez que diagnosticamos la diabetes? La diabetes no tiene que tener síntomas, o sea, con el tratamiento no tiene que tener síntomas. Los síntomas nos sirven para diagnosticar, y les repito, ¿cuáles son? La poliuria, la polidipsia, la polifagia, la pérdida de peso, la somnolencia, los trastornos visuales, que estos trastornos visuales no suelen ser neurológicos, sino por depósito de glucosa a nivel de la retina, las alteraciones neurológicas como el letargo y demás, o pueden debutar con una cetoacidosis diabética, que son todos estos síntomas más alteraciones en el medio interno, pero no tienen que tener síntomas, o sea, que nos tiene que servir solamente para diagnosticar. Y después lo que hacemos es el control de las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas como la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, ¿no? Teniendo en cuenta que la poliuria se da por diuresis osmótica, cuando superamos los 180 miligramos sobre decilitro, el riñón no puede reabsorber el 99.9% de la glucosa que está acostumbrada a hacer en el contorneo proximal, entonces lo orinamos y generamos diuresis osmótica, eso nos deshidrata, aumento de ADH, aumento de la sed, ¿bien? O sea que el mecanismo de la sed a veces es desmedido y vamos a estar con sed continua porque básicamente estamos deshidratados. La polifagia tiene por ahí una fisiopatogenia un poco menos conocida, pero se cree que ocurre por aumento de leptina, que es una hormona orexígena que nos da ganas de comer, que inhibe a unos mensajeros de la insulina, ¿no? Pero también por ácidos grasos libres. Recuerden que la diabetes evita que tengamos ácidos grasos libres de cadena corta en sangre, que esto actuaría a nivel central y nos daría hambre. No sé. También podemos tener edema macular, ¿no? Esto en cuanto a la visión borrosa. Bien, bueno, múltiples formas de presentación. Recordar que son para hablar de diabetes descompensada, pero la diabetes en sí no tiene que dar síntomas, sino nos da complicaciones. La diabetes tipo 2, en cambio, es la forma más común de diabetes en el adulto. Fíjense que un 90% de diabéticos diagnosticados van a ser diagnosticados con diabetes tipo 2 y se caracteriza por hiperglucemia, pero esta hiperglucemia no es por pérdida absoluta de islotes, sino por pérdida progresiva de la secreción de insulina, ¿no? Esta pérdida de insulina se sobreimpone a un trastorno de resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes tienen esta diada que hablamos en un primer momento, que es
el déficit en secreción de insulina y el trasfondo de resistencia a la insulina. O sea, por un lado secretamos poco y por otro nos resistimos a la acción. O sea que es en el paciente característico que se da esta vía que habíamos hablado. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos y la detección se da por laboratorio de rutina que vamos a hacernos cuando nos vamos a operar, por ejemplo, o cuando se lo pide un médico muy avispado, porque vemos que tiene signos y síntomas de trastorno de la insulina. O bueno, en screening, que ya está más indicado, es más indicado. Cada vez es menos frecuente que tengamos un paciente con síntomas floridos de diabetes, que se lo diagnostiquemos por los síntomas floridos, o sea, de lo que son los estados hiperosmolares hiperglucémicos, de los cuales el más conocido es el coma hiperosmolar. Bueno, ya cada vez menos frecuente. El coma ya cada vez menos frecuente, los estados hiperosmolares también, porque lo diagnosticamos antes, ¿verdad? Así que tener en cuenta eso, que sí puede prevenirse a diferencia de la diabetes tipo 1 que no la podemos prevenir, ¿no? Tener en cuenta también que si bien estos síndromes hiperosmolares son raros, existen, ¿no? Y en el caso de la diabetes tipo 1, que era la cetoacidosis diabética, el principal problema es la acidosis anion gap elevado por cetoácidos, y en este caso es la deshidratación, aunque también puede, sin cetonemia, sin generación de cetoácidos, porque todavía hay un remanente de insulina, pero en estos pacientes tener cuidado porque pueden desencadenar también cetoacidosis diabética, ¿no? No hace falta que, ya no es exclusivo de la diabetes tipo 1. Clave entonces el diagnóstico precoz en estos pacientes. Y clave también entender que es de características poligénicas, esto que hablamos de que suele tener agregación familiar. Las etapas, así como vimos en la diabetes tipo 1, también la diabetes tipo 2, también tener en cuenta que tiene etapas, ¿no? En las cuales en un primer momento, perdón, ahí está. En un primer momento vamos a tener normoglucemia, pero con insulina alta, hiperinsulinismo, y esto es lo que nos habla de resistencia a la insulina. Y esto lo podemos tener durante muchos años hasta que produce hiperglucemia. O sea que primero el remanente de glucemia que tenemos nos va a alcanzar para mantener una glucemia normal hasta que no nos alcanza más y de ahí tenemos hiperglucemia y pasamos a la etapa 2. Y en esto hay un déficit de insulina que no necesariamente porque tenemos poca cantidad, sino que tenemos poca cantidad para lo que necesitamos para mantener la glucemia normal. Entonces ya empieza con alteraciones en la funcionalidad celular y de la misma insulina. Y ya en la última etapa tenemos agotamiento pancreático con hipoinsulinismo, porque ya ahí ya no secretamos más insulina porque se cansó y se agotó y se fibrosó el islote. Vamos a tener obviamente hiperglucemia, déficit de insulina y obviamente más que alteraciones en la función de las células, ya apoptosis. Tener en cuenta que la diabetes tipo 2 no está muy asociada a, como factor de riesgo cardiovascular, sí la diabetes tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? No que el paciente diabético tipo 2 no es un paciente de riesgo cardiovascular. El paciente de riesgo cardiovascular, recordemos que es infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y arteriopatía periférica, entre otras. Pero la diabetes tipo 2 per se, o sea, como factor de riesgo independiente, no es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa? El diabético tipo 2 tiene otras patologías asociadas, por lo general, que esas sí son factores independientes, ¿no? De riesgo cardiovascular. Parece una bestialidad lo que estoy diciendo y una burrada, pero no hay asociación entre diabetes tipo 2 sola y enfermedad cardiovascular. Sí, obviamente son pacientes que son obesos, que son hipertensos, que son fumadores, que son dislipémicos, todo eso sí es factor de riesgo cardiovascular. Y es factor de riesgo para tener diabetes. No así la diabetes tipo 2 como factor independiente. No sé si se entiende. La diabetes tipo 1 sí es factor de riesgo cardiovascular. La diabetes tipo 2 no tanto. La prediabetes, que llamamos que sí es factor de riesgo cardiovascular. La diabetes tipo 2 no tanto. Polémico. Pero bueno, habíamos dicho que estos pacientes tienen un trasfondo de resistencia a la insulina. Esto es básicamente algunos hallazgos clínicos que nos van a hacer sospechar que este paciente tiene diabetes tipo 2. Pero entonces, ¿cuándo sospechamos de diabetes tipo 2? Y bueno, cuando tenemos estos signos de trasfondo de resistencia a la insulina.
Estos signos y síntomas básicamente son los siguientes, y esto grabárselo porque son importantísimos y se los voy a dejar para el print. El índice de masa corporal mayor a 25, familiares de primer grado con diabetes, etnias de alto riesgo, por ejemplo, los afroamericanos, los latinos, los asiáticos. Nosotros somos étnicamente de riesgo. Historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, dislipemia, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y sobre todo por la gran carga estrogénica que tienen estas pacientes, que aumenta el riesgo de hipertensión arterial y así, y como factor de riesgo cardiovascular, el sedentarismo y condiciones clínicas que se asocian a la insulinoresistencia. Por ejemplo, la acantosis nigricans, que es esta coloración negruzca a nivel de cuello y tórax superior. Hay pacientes que tienen acantosis nigricans a nivel de las axilas y demás, pero esta no se suele asociar a diabetes, es la del cuello, la jiba. Los acrocordomas, que son como estas verruguitas benignas, son múltiples, ¿no? Son bien pediculadas, suelen estar en el cuello, en la cara, y son bastante frecuentes en el adulto. La sensación de hambre constante, hígado graso, irregularidades menstruales, ni hablar si se asocian a ovario poliquístico, ¿no? Pero irregularidades menstruales y los trastornos de la piel, los trastornos crónicos de la piel. Todo esto nos habla de, o nos hace sospechar con de este trasfondo de resistencia a la insulina. Bien. Ya sabemos entonces que como diagnóstico diferencial tendremos que diferenciar la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, con las características que hablamos recién, la gestacional y las diabetes específicas. Pero la diabetes en general, la diabetes mellitus en general, tendría que diferenciarse de otras causas de hiperglucemia. La causa más frecuente de hiperglucemia no diabética es la hiperglucemia de estrés. La hiperglucemia de estrés es hiperglucemia, ¿no? En contexto de una enfermedad que suele ser crítica, ¿no? Y suele ser exceso, es multicausal, pero suele ser por exceso de hormonas contrarreguladoras, sobre todo hormonas contrarreguladoras que se manifiestan o se secretan en contexto, por ejemplo, de shock o de infección aguda o demás, como son el cortisol, las catecolaminas, esencialmente la noradrenalina, el glucagón, el factor de crecimiento. ¿Por qué? Porque aumentan la gluconeogénesis, la glucogenólisis, y aumenta la resistencia a la insulina. Fíjense que tiene estas dos características. Esto hace que aparezca la díada de vuelta, resistencia a la insulina hipoinsulinismo, pero en este caso vamos a tener hiperinsulinismo transitorio, pero con contrarreguladora. ¿Qué pasa? La hiperglucemia descontrolada, asociada a la enfermedad aguda, se ha diagnosticado como un aumento de mortalidad, perdón, está visto que tiene un aumento de mortalidad y de la incidencia de diabetes, si este paciente sobrevive, dentro del año, ¿no? Ya sea porque esta hiperglucemia de estrés es un marcador de tolerancia a la glucemia, o porque desenmascara, ¿no? Una diabetes por detrás. Nada, bueno, tener en cuenta que la hiperglucemia de estrés, les repito, es secundaria a hormonas contrarreguladoras, producto de una injuria aguda que nos da hiperglucemia esencialmente por cortisol, ¿no? Así que tenerlo en cuenta en el enfermo crítico. Ni hablar si ese enfermo le estamos dando, no sé, corticoides que aumentan la glucemia. Bien, vamos quizás a lo más importante de la diabetes, que es el diagnóstico. No solamente reconocer los tipos, sino también el diagnóstico. El diagnóstico se hace por varios modos. Inicialmente la glucemia en ayunas. La glucemia en ayunas es una medición de glucosa que tendría que ser en sangre por laboratorio, es decir, con una extracción de sangre, no necesariamente con un glucómetro, con un ayuno de hidratos de carbono durante al menos 8 horas. El valor normal es hasta 100 miligramos sobre decilitro. Sobre esto, siempre vamos a hablar de lo que se llama glucemia alterada en ayunas, excepto que cumpla criterios de diabetes, ¿no? Pero cuando tenemos más de 100 de glucemia en ayunas, hablamos de glucemia alterada en ayunas. Por otro lado está la prueba oral de tolerancia a la glucosa, en el cual también vamos a tener un ayuno de 8 horas,
Se mide la glucemia antes y después de la ingestión de básicamente glucosa, 75 gramos de glucosa. Todo esto está muy protocolizado, digamos, pero tiene que ser 75 gramos de glucosa anhidra, medio vaso de agua, creo que son 200 centímetros de agua, se lo tiene que tomar en el lapso de 5 minutos, y tenemos que hacer una medición a las 2 horas. Si en estas 2 horas la glucemia es menor a 140 miligramos sobre cilitro, esa prueba ahora de tolerancia a la glucosa es normal. Si es mayor a 140 miligramos sobre cilitro, eso se define como intolerancia a la glucosa, excepto que tenga criterios de edad. La carga de glucosa es una estrategia muy puntual que es para el diagnóstico de diabetes gestacional. En la carga de glucosa, a diferencia de la prueba oral, no hace falta el ayuno de 8 horas. Esto como estamos en embarazadas y por ahí no podemos indicarles de entrada ayuno, le hacemos una carga de glucosa en la cual se dan 50 gramos de glucosa. Y si en la primera hora está por encima de 140 o en la segunda hora por encima de 180, habría que, eso está alterado y habría que pasar a una prueba oral de tolerancia ya más específica. Lo vamos a echar un poquito porque es más complicado el diagnóstico de diabetes gestacional. Y por último, la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada forma parte de los criterios diagnósticos. La verdad que es el que yo creo que más rápidamente se va a sacar, pero no es necesaria la hemoglobina glicosilada como diagnóstico. Recuerden que la hemoglobina glicosilada es una fracción de hemoglobina que básicamente se va a glicosilar en el lapso de 3 meses. O sea que nos va a hablar de el promedio, más o menos, cómo anduvieron las glucemias en los últimos 3 meses. Por eso la utilidad de la hemoglobina glicosilada es en el seguimiento y en el screening, y en la respuesta al tratamiento, más que en el diagnóstico, ¿no? Y asimismo, también está demostrado que la hemoglobina glicosilada es un gran indicador de riesgo microvascular. O sea que también como seguimiento es interesante, ¿no? La hemoglobina glicosilada. No tanto para el diagnóstico. Tener en cuenta que también se puede afectar en lo que es anemia, o en lo que es hemorragia, o en lo que son cirugías, porque es una fracción de la hemoglobina. O sea que cada cosa que me afecte la hemoglobina me va a afectar la glicosilada. Así que tener en cuenta con esto. Siempre tiene que ser menor a 5.7%. Glucemia en ayunas, entonces, menor a 100, prueba oral de tolerancia menor a 140 a las 2 horas, y hemoglobina glicosilada menor a 5.7 son los valores normales. Cuando se alteran estos valores, aparece ya algunos cuadros en particular. Cuando la glucemia está entre 100 a 126 miligramos sobre decilitro, hablamos de prediabetes, de la cual no es un estado diabético. Antes se hablaba de resistencia a la insulina y demás, pero no, ahora se habla de prediabetes. Entonces, la prediabetes, ¿qué tiene? Tiene glucemias alteradas en ayunas, de 100 a 126, intolerancia a la glucosa, que esto es de 140 a 199, y una hemoglobina glicosilada alterada, entre 5.7 a 6.4%. Por encima de 126 miligramos sobre decilitros en ayunas de glucemia, eso ya es diagnóstico de diabetes. Más de 200 a las 2 horas de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, eso ya es diabetes. O más de 6.5% de hemoglobina glicosilada ya es diagnóstico de diabetes. Tener en cuenta que la diabetes se diagnostica o con 126, mayor a 126 miligramos sobre decilitro en ayunas, o más de 200 de la prueba oral, a las 2 horas de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, o más de 6.5% de hemoglobina glicosilada, o bien con una glucemia al azar. O sea, no importa, no hace falta que tenga ayuna de 8 horas, pero con síntomas de diabetes, o sea, que tenga poliuria, polifagia, polidipsia o cetoacidosis diabética, con 200 de glucemia en cualquier ocasión. O sea, no hace falta que sea, no sé, sea en ayunas. Para diagnosticar diabetes necesitamos al menos 2 resultados alterados. Para la prediabetes no hace falta que sea en 2 resultados alterados, con uno me alcanza. Bien, entonces, resumen. ¿Qué condiciones pueden surgir de las pruebas anormales que hablamos antes?
prediabetes, en las cuales tiene glucemia alterada en ayunas o intolerancia a la glucosa o una hemoglobina glicerina entre 5.7 y 6.4, o diabetes, en las cuales tenemos una glucemia en ayunas mayor a 126, 200 en cualquier momento de glucemia con síntomas, 2 horas después de una prueba oral más de 200, o una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%. Necesitamos 2 resultados alterados para diagnosticar diabetes. En cuanto a la diabetes gestacional, es un poco más complicated, porque la diabetes gestacional se diagnostica, esto es lo que hablamos recién, pero la diabetes gestacional se diagnostica por 2 pasos. O sea, tiene un diagnóstico de un paso o un diagnóstico de 2 pasos. El diagnóstico de un paso, medio despiole, pero vamos a ver si queda claro. El diagnóstico de un paso se da con una prueba oral de tolerancia a la glucosa. Básicamente, cuando la prueba oral de tolerancia a la glucosa me da alterada, un poco más alterada que los valores que tenemos para la diabetes habitual en el paciente no embarazado, tenemos diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Cuánto nos tiene que dar? Y a la hora, 180 miligramos sobre decilitro, y a las 2 horas, 153. Esta es la técnica de un paso, o sea, una prueba oral con un ayuno de 8 horas, le doy 75 gramos, y a la hora me tiene que dar 180 miligramos sobre decilitro, y a las 2 horas 153 o más. ¿Cuál es la estrategia de 2 pasos? La estrategia de 2 pasos se da sobre todo en embarazadas que no podemos darle ayuno de 8 horas para hacer una prueba oral posta, o bien que se olvidaron, comieron, o que se nos cante, digamos. En estos pacientes tendríamos que hacerle una carga de glucosa de 50 gramos, ¿ok? Y a la hora medirle la glucemia. Si esa glucemia es mayor o igual a 140, tendríamos que hacerle una sobrecarga de glucosa. La sobrecarga de glucosa es con 100 gramos. Lo ideal sería con ayunas, pero no hace falta. Es con 100 gramos. Si después, a la hora de darle 100 gramos, tenemos 180 o más de 153, a las 2 horas, es diagnóstico de diabetes. Se lo dejo ahí, sáquenle print de pantalla. Cualquier duda me preguntan, no es lo más importante. Lo importante es el diagnóstico de prediabetes y de diabetes del adulto. Pero bueno, tener en cuenta que cambiaron bastante los criterios de la diabetes gestacional. Y tener en cuenta que estos pacientes, en cuanto a glucemia en ayunas, siempre tendrían que tener por debajo de 92. Siempre por debajo de 92, que es cada vez más estricto el control de la paciente diabética. Ok, ya está establecido el diagnóstico de la diabetes. Es muy importante ahora, o lo que recomiendan las ADA actualmente, es que determinemos qué tipo de diabetes tiene mi paciente y por qué es importante esto. Primero, porque ya dijimos que la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es distinta en cuanto a riesgo cardiovascular. La diabetes tipo 1 tiene mucho riesgo cardiovascular y la diabetes tipo 2 tiene mucho riesgo cardiovascular asociado, no por la diabetes en sí, sino por otras cuestiones. Y tener en cuenta que cuando tenemos una diabetes tipo 2, el enfoque terapéutico es distinto porque podemos evitar la progresión de la diabetes, o si estos pacientes tienen prediabetes, podemos enlentecer la evolución con todo lo que eso implica, o podemos curarla, o sea, podemos evitar que el paciente tenga diabetes tipo 2 después. Y en lo que tiene que ver con con la LADA, bueno, podemos tener un periodo de tiempo, se llama luna de miel, se llama eso, pero podemos tener un periodo libre de insulinas en las cuales vamos optimizando muchas cuestiones, sobre todo en cuanto a educación, ejercicio y demás con el paciente. Entonces, los escenarios son diferentes en cada una de las diabetes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, por lo general se ven pacientes menores de 35 años, son pacientes flaquitos, que tienen pérdida de peso no intencionada, pueden debutar como una cetoacidosis diabética, y acá está mal, perdón, pero la presentación no suele ser con más de 250, 360 miligramos sobre decilitro. Perdón, el signito ahí está al revés.
En cuanto a la diabetes tipo 2, bueno, en un paciente diabético que tenga más de 35 años, que tenga influencia o genética familiar, que sea obeso, que tenga un trasfondo de resistencia a la insulina como los signos y síntomas que vimos, o que se diagnostique en un screening, bueno, eso nos llama más para una diabetes tipo 2. Tener en cuenta esto de los antecedentes familiares que son muy importantes para las MODI o para la diabetes tipo 2. ¿Mm? En estos casos, ya más a título informativo, porque esto es como más complicado, la guía me parece que no viene al caso, pero para tenerlo en cuenta, la estrategia que se hace como para diagnosticar diabetes 1 versus diabetes 2, antes se medía la insulina, se calculaba un índice, el índice de OMA, bueno, todo eso ya está en desuso. O tendría que caer en desuso en la práctica, así que ya para cuando ustedes hagan esta parte profesionalmente, que espero que alguno la haga, no va a estar, supongo, en uso, aunque estas guías cambian anualmente. Pero ¿qué podríamos hacer para ver si un paciente tiene diabetes tipo 1 o tiene diabetes tipo 2? Para empezar, tendríamos que plantear si este paciente tiene sospecha de una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. Si la sospecha es de diabetes tipo 1, tendríamos que ver si este paciente tiene agregación familiar, o sea que tenemos un papá, una mamá, un tío, una hermana, un primo, un sobrino con diabetes, porque eso nos llamaría más a un MODI. ¿Mm? O bien, si tenemos alguna enfermedad, ni hablar si tenemos alguna enfermedad con el páncreas, fibrosis quística, ¿no? Eh, o quistes pancreáticos, una pancreatitis crónica, bueno, eso es fácil, ¿no? Porque es una diabetes, un tipo específico de diabetes. Pero en estos pacientes que están ahí en la nebulosa, tendremos que ver, por un lado, si tienen agregación familiar, porque eso nos hablaría o de diabetes tipo 2 o de un MODI, un Maturity Onset. Por otro lado, tendríamos que ver si es un paciente que es joven, si tiene menos de 35 años, si tiene más de 35 años, pues tiene menos de 35 años y eso ya nos llama más para diabetes tipo 1. Si tiene más de 35 años, acuérdense que son como factores de riesgo adquiridos sobre una base genética, entonces ya nos hablaría de una diabetes tipo 2 o nos haría pensar en una diabetes tipo 2. Y otra cosa que podemos hacer es ver el grado de autoinmunidad que tienen estos pacientes. ¿Qué haríamos con una diabetes tipo 1? Que decimos, bueno, este chango tiene diabetes tipo 1 sí o sí, porque tiene menos de 35 años, porque es flaquito, porque debutó con una cetoacidosis y porque actualmente está con necesidad de insulina y no se la podemos sacar. Bueno, es una diabetes tipo 1 de escala china. Tendríamos que ver qué remanente de insulina tiene. Entonces, una forma de ver es dosarle el péptido C. Recuerden que el péptido C es la arandelita esta que queda, que está ahí en amarillo, que es el último paso para convertir de proinsulina a insulina. Entonces, este péptido C se libera y actualmente se dosa. El dosaje de péptido C, tener en cuenta que es lo mismo que dosar insulina. O sea, está en relación 1 a 1. Tenemos un péptido C por cada proteína de insulina que tenemos circulante, que hayamos hecho nosotros. Ahora, si nosotros aportamos insulina desde afuera, esa insulina viene sin péptido C. Entonces vamos a tener más insulina que péptido C. Esto, por lo general, como para diagnosticar en intentos autolíticos, intentos de suicidio en pacientes diabéticos, como con utilidad forense, ¿no? Pero le podés medir el péptido C para saber si este paciente se inyectó insulina y se murió de hipoglucemia porque se pasó de la mano de insulina, ¿no? No, es una forma de medir. Pero bueno, podemos medir el péptido C, porque si tenemos mucho péptido C y este paciente tiene diabetes, significa que tenemos mucha insulina y ese paciente tiene o una enfermedad, por ejemplo, del receptor de insulina, como pasa en las MODI, que aumenta la resistencia a la insulina, o tiene una diabetes tipo 2. Ahora, si tenemos poquito péptido C, que es menos de 200, menos de 2 puntos, menos de 0.5, bueno, ese paciente tiene déficit de insulina y hablaremos de una diabetes tipo 1. Y en ese caso también podremos medirle ciertos anticuerpos que nos orientarían en qué tipo de diabetes es. Si quieren, esto se lo dejo como print, está bueno para tenerlo. No me parece menester. Recuerden esos datos. Si tiene menos de 30, si el paciente tiene sospecha de, antes de diabetes, ¿no?
Bueno, diabetes 1 versus diabetes 2. Si es diabetes 1, bueno, acá dice cuando son los pacientes más nebulosos, ¿no? El flaquito, que no sabemos si es tipo 1 o tipo 2, bueno, ese le tendremos que medir los anticuerpos anti-islote, que son estos del cuadrito de acá. Porque si esto está positivo, ya es una diabetes tipo 1 y nos dejamos de embromar, pero si eso no nos dan, o no los pudimos dosar, o lo que sea, bueno, ya tenemos como un paciente más complicado. Entonces, ver si tiene agregación familiar, si es un paciente que tiene más o menos de 35 años, si es gordito y eventualmente medirle el péptido C. Ok, vamos a ir terminando. Entonces, en estas personas que son sintomáticas y que tienen todas las características de una diabetes tipo 1, una de obeso y tiene acantosis nigricans y tiene hiperglucemia, está perfecto, esos son fáciles. El problema es que pasa con los otros. En los otros, la verdad que vieron que como que el diagnóstico es un poquito más complicado, pero hay pacientes que son asintomáticos. No a todo paciente tendríamos que ir a estudiarlo, no es que, bueno, le hacemos a todos una prueba oral de tolerancia a la glucosa. Hay criterios que nos van a decir que estos pacientes tendríamos que hacer screening, eh, como habitual, para ir en la búsqueda o de diabetes o de prediabetes. Les repito, la diabetes tipo 1 y la prediabetes tienen riesgo cardiovascular aumentado. La diabetes tipo 2 y la prediabetes se pueden frenar, ¿no? Hasta más, la diabetes tipo 2 hoy por hoy con el tratamiento se puede detener. Ni hablar de que con el tratamiento impuesto de manera más precoz, la mortalidad disminuye mucho. Ya lo vamos a ver en la próxima charlita de tratamiento. Pero bien, ¿en qué pacientes tendremos que ir a buscar diabetes? Por lo menos una vez al año. Para empezar, a los mayores de 45. ¿A quiénes? A todos. Mujeres, hombres, etcétera, etcétera. Después, a aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor a 25 y que tengan alguno de los signos de trasfondo de resistencia a la insulina que hablamos antes, los antecedentes familiares, eh, la dislipemia, la historia de enfermedad cardiovascular, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, que sean sedentarios, que tengan los signos clínicos como la acantosis nígrica, los acrocordomas, la sensación de hambre persistente, los trastornos menstruales, los trastornos de la piel y el hígado graso. Esos tendremos que ir a estudiar. Después, a los que tienen prediabetes. O sea, a los que tienen prediabetes tendremos que hacer un screening habitual para ver en qué momento o si van en progresión hacia diabetes. Después, a las pacientes que tuvieron diabetes gestacional, porque puede ser que esa diabetes se resuelva, pero recuerden que la diabetes gestacional aumenta el riesgo de diabetes en el adulto. Y por último, los pacientes con VIH. ¿Por qué los pacientes con VIH? Porque los pacientes con VIH tienen dos mecanismos. Primero, tienen una enfermedad inflamatoria crónica. Esa enfermedad inflamatoria crónica, que es el VIH, eh, si es que no, no están en estadio SIDA, ¿no? Pero esa enfermedad inflamatoria crónica genera una cascada inflamatoria que puede desencadenar algo de autoinmunidad cruzada, ¿no? Contra los islotes. Y aparte, porque recuerden que la inflamación, ya sea agudo crónica, desencadena hormonas contrarreguladoras, o sea que vamos a tener como un estado de hipercortisolemia crónico con hiperglucemia crónica, lo cual va a terminar dando resistencia a la insulina con el agotamiento de las células pancreáticas. Y por otro lado, el tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral mucho genera hiperglucemia, por lo cual es fundamental que controlemos esto ahí como en consenso con infectólogos y nos mantengamos al tanto, porque mucho del tratamiento antirretroviral, sobre todo las de tercera generación como el Rastregavir, pueden dar hiperglucemia, ¿no? ¿Con qué métodos haríamos screening? Bueno, los métodos más sensibles son la glucemia en ayunas, que acuérdense son 8 horas de ayunas de hidrato de carbono, pesquisa de riesgo de diabetes, o sea, todo el tiempo medir, pesar, ver el diámetro abdominal, el perímetro abdominal, la talla, índice de masa corporal, etcétera, y un electrocardiograma, siempre buscar riesgo de cardiovascular, riesgo de diabetes, buscar sintomatología, obviamente, y la hemoglobina glicosilada,
que no es ideal para el tamizaje, pero bueno, la ADA la sigue recomendando. Pero una hemoglobina glicosilada por encima de 6 ya nos tiene que hacer sospechar e ir a estudiar diabetes. ¿Cómo? Con una nueva glucemia en ayunas, como una prueba oral de tolerancia a la glucosa y con eventualmente la carga. Bien, hasta acá este pedacito de la charla. Espero no haberlos aburrido mucho. Recuerden 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes. Quizás la información es la herramienta más importante que tenemos hoy por hoy en la diabetes. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho. Nos vemos en la próxima charlita de tratamiento.